más bien, digamos, no relacionadas, no distanciadas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Cueto, veíamos una persona que ha estado cerca, que viene de ese mundo militar, señalando que aquí no se aplicó, digamos, o no parece ser una compra normal. Ya la sospecha la tenía el propio congresista, ¿no? Eso es verdad. Y lo que ellos dicen es, ya han anunciado que van a citar o van a invitar al ministro del sector para que dé explicaciones sobre este asunto. Y a propósito de ello, nos vamos con la pregunta del día. Y es para que ustedes participen, para leer sus comentarios, para leer sus opiniones sobre este tema. ¿Cuál debería ser o cómo debería sancionarse a los implicados en esta compra presuntamente irregular del rancho de los efectivos militares? Sí, ¿Cuál debería ser la sanción? ¿Qué opciones hay? Dar de baja, que hay una investigación en la fiscalía, que ya está, digamos, la investigación. Sí. ¿Qué otra sanción podrían aplicarse? Leemos los comentarios de Raúl Salazar, que dice: saludos, Katia, Santiago. Las Fuerzas Armadas deben tener una alimentación sana y saludable. Ellos defienden la patria, da pena ver tanta corrupción, dice Raúl Salazar. Eduardo Bolívar también manda saludos desde San Luis. A ver, por acá Gilda Brown dice: todo está podrido en el país, qué lamentable por acá, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que te genere esta sensación. Y también entendamos que el soldado, Katia, la persona que iba a comer estos alimentos, que va a comer o que ya los comió prácticamente, es el que se lleva la peor parte, ¿no? Porque aquí, ¿a quién se investiga? A la cúpula que compra, a los jefes militares, a los administrativos. Y allí está la sospecha y allí también está la desazón de ver, oye, una institución que además ha tenido una construcción de imagen muy importante en estos últimos meses, ¿no? Las Fuerzas Armadas cuidan al país, resguardan la democracia. Pero y así ¿cómo les están pagando? Y así te portas con ellos, claro, así les das. Les están pagando? ¿No? Ahí no hay una consonancia, ahí más bien hay, oye, ayer el testimonio de un soldado diciéndote: mira, la verdad, estuvimos 2 horas, hicimos esto, en el Brahim, la comparación de las cajas de alimentos que sí veías, decías, eso por lo menos va a alimentar a los soldados, pero bueno. Vamos a conversar a esta hora de la noche sobre este y otros temas también, porque hay otros temas que se han dado durante el fin de semana con el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas aquí en Latina. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo. Gracias por la invitación. En primera instancia queríamos preguntarle su opinión sobre esta situación. Finalmente, una compra irregular con escasez o con las calorías no adecuadas para los efectivos militares. ¿Qué percepción le deja esto? Incluso aparentemente también sobrevaloradas. ¿Qué percepción le deja ello? Bueno, es un caso más. El problema que cuando se hacen compras en situaciones de emergencia. Es algo que ya hemos visto en otros casos, desastres naturales o cuando pasamos por la pandemia, que con el pretexto de que tenemos una urgencia absoluta de conseguir bienes o servicios, se abre la puerta a problemas de corrupción, que en otros momentos, digamos, con los estándares, digamos, normales, ocurren. Pero ese riesgo aumenta cuando, pues, por la razón de la emergencia, se aceleran, pues, los plazos y también se reducen las exigencias. Entonces, todo eso genera condiciones favorables a problemas de corrupción. Entonces, en este caso, como en otros, el problema es que quien sufre eso es la ciudadanía o los beneficiarios de los servicios. En este caso, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen que alimentarse para cumplir sus funciones. Ellos son, para empezar, los afectados. Pero luego, de manera indirecta, aquellas personas que reciben servicios de ellos, ¿no? Digamos, la calidad, evidentemente, del servicio que ofrecen, nuestra seguridad como país, está en riesgo precisamente por ese tipo de situaciones. Y eso, como digo, se da tanto en las Fuerzas Armadas, ¿no? Hay casos muy famosos de temas de investigaciones vinculadas con compras de armamento, situaciones vinculadas con un conjunto de servicios que se ofrecen. Y en este caso, algo tan básico como alimentación. Todo eso genera condiciones que afectan un servicio fundamental para el país como es las Fuerzas Armadas y la seguridad que ofrecen.
Correcto. Y ahora, para que podamos entender todos los que estamos viendo, ¿cuál es la facilidad que te da esta compra directa? Digamos, no pasar por un concurso público. ¿Y por qué allí es más fácil que se cuele, digamos, una conducta ilegal o que se practique, digamos, una conducta ilegal, que se cometan delitos, dicho con todas sus palabras? ¿Cuál es la diferencia entre compra directa, adquisición directa y hacerlo vía concurso público? A ver, esto es, digamos, algo muy, relativamente muy sencillo, ¿no? No es dinero tuyo, te lo da un tercero, en este caso es el Estado, para que tú adquieras un bien o contrates un servicio, ¿no? Evidentemente, quien te lo da confía en que tú lo vas a hacer bien, vas a hacer una buena compra. Pero cuando es mucho dinero, hay un riesgo muy grande de que uses mal ese dinero que te da. ¿Cómo lo puedes usar mal? Comprando mal, o sea, comprando algún bien que no tiene las características, o pagando más de lo que efectivamente el bien tiene como precio, ¿no? Lo sobrevaloras, por quedarte con una parte, o porque eres literalmente estafado y te venden un producto a un precio mucho más alto porque no conoces el tema, ¿no? No conoces ese tipo de bien. Entonces, eso es un riesgo muy grande, ¿no? en las compras públicas. Por esa razón, se establece un conjunto de procedimientos que garanticen, primero, que hayan unos estándares de garantía de la calidad de los servicios, que es, ¿no?, el requerimiento, que tiene que estar muy bien definido, con estándares de calidad adecuados, lo que se necesita. Por ejemplo, ustedes en el reportaje han mostrado, ¿no?, el tema de que las calorías, por ejemplo, que tiene la ración, cómo pueden ser menores de las que requiere una persona para su rendimiento durante el día. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, evidentemente, hay un error en ese punto. Entonces, en los procedimientos de compra directa, ¿qué ocurre? Que directamente el funcionario puede decidir casi, ¿no?, con algunas cuantas, sencillamente, digamos, pro forma prácticamente, puede decidir de quién adquirir el bien o el servicio. Pero le da mucho poder de decisión, en esas condiciones que acabo de contar. Claro. El riesgo de que pueda usar mal ese poder es muy alto, porque no hay ninguno de los mecanismos de control, de verificación que existen en los procesos de compra, donde se presentan varios postores tras un proceso de análisis de las ofertas que efectivamente cumplan con los requisitos que se están planteando y que efectivamente aseguren, por ejemplo, la entrega a tiempo de lo que se va a comprar. Cosa que es básica, por ejemplo, en el tema de servicios que implican temas logísticos, ¿no? Digamos, imagínate que estás en una guerra y compras balas que te llegan un mes después que acabó el conflicto. Evidentemente eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? Ese tipo de cosas son esenciales en este tipo de procedimientos. Señor Lanegra, yo le quería preguntar respecto ya a los derechos del personal militar, ¿no? ¿Ellos a quién acuden cuando sucede esto? Porque están vulnerando sus derechos finalmente, si no los están alimentando de manera adecuada. ¿Ante quién denuncian? Ellos también no tienen una institución que lo hagan, ¿no? ¿O tampoco la tienen? Bueno, hace algunos años se crearon mecanismos como las defensorías y instituciones públicas, ¿no?, que precisamente buscaban atender casos donde, por ejemplo, el personal se veía, digamos, ante una situación que no es aceptable, ¿no? Pero ojo que, por ejemplo, digamos, en su calidad de miembros del Estado, como Estados, ellos pueden plantear un reclamo ante los órganos internos dentro de las fuerzas militares. Lo que ocurre es que en una institución tan jerárquica como son las Fuerzas Armadas, muchas veces eso es más difícil, ¿no? Porque hay un temor a que haya algún tipo de sanción informal muchas veces dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces eso es más difícil, por tanto requieren un mecanismo de protección mayor para poder hacer ese tipo de quejas, ¿no? Eso pasa mucho, no solamente en el Perú, eso pasa en muchos lugares del mundo donde es muy difícil a veces para una persona de bajo rango hacer denuncias de esa naturaleza. Por esa razón se crean mecanismos especiales de protección, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas, para que la persona que hace una denuncia tenga una protección, que no lo vaya a hacer, no vaya a terminar siendo él, ¿no?, el sancionado informalmente por denunciar un acto de esta naturaleza. Claro, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Por eso el reportaje hace foco en los responsables de la compra. Ahora, uno se preguntaría, ¿no? Ok, tenemos la sensación de que en el Perú se compra mal o hay corrupción en las compras directas. ¿Y la Contraloría? ¿Cuál sería su función allí? Chequear, revisar. ¿Y por qué no lo detectó antes?
¿cuánto de la corrupción no llega a ver la Contraloría? Porque también hay que ser realistas, la Contraloría no puede ver la totalidad de las compras del Estado. Habrá un porcentaje de compras que ni sean supervisadas, ¿no? O sea, que ni se podrán ver. Y por allí pasará la corrupción por un tubo, digamos, pero la Contraloría no llega a ver todo. ¿Por qué puede haber fallado, digamos, el control que hace esta entidad del Estado? No, es muy difícil entrar cuando ya el problema de corrupción ocurrió. Lo ideal es hacer prevención, o sea, evitar que esas situaciones ocurran. Desde luego, el hacer control posterior eficaz es un mecanismo disuasivo. O sea, si tú ves que la Contraloría, aunque lo haga después, cuando ya ocurrió el acto de corrupción, actúa de una manera eficaz, eficiente y hay sanciones, generas una sensación de que no va a quedar impune los actos de corrupción. Entonces, cuando por el contrario, ¿no?, es raro más bien que eso ocurra, o sea, que haya una identificación de la infracción y una sanción adecuada ante ese hecho. Entonces, cuando tú sientes que eso no pasa habitualmente, entonces más bien aumenta el incentivo de eventualmente cometer un acto corrupto, ¿no? La Contraloría hace un esfuerzo, hay que decir, hace un esfuerzo de cubrir muchas de estas instituciones. Desde luego, digamos, en caso de emergencia, me parece, debería darse una prioridad. Es decir, si el riesgo de la corrupción aumenta con los casos de emergencia, como hemos conversado hace un rato, también debería ser una prioridad de la Contraloría. Ajá, señor La Negra. Ahí donde hay más... Sí. Sí, perdón que lo corte. Termine la idea, por favor. Y por lo tanto, donde más riesgo de corrupción hay, debería haber también una prioridad en las acciones de control. Debería haber más atención a esos casos. Yo le quería preguntar también justamente ahora por la responsabilidad política, ¿no? Vemos que aún no se han tomado acciones ni en el Comando Conjunto, la Contraloría también está pendiente que inicie una investigación, está en una investigación preliminar en el Ministerio Público, pero ¿qué pasa con la responsabilidad política? Ya el ministro de Defensa va a ser en los próximos días aparentemente llamado al Congreso para responder sobre ello, pero ¿qué medidas debería tomar y qué podría pasar con el ministro de Defensa también? Sí, claro, esa es evidentemente responsabilidades en las personas que no vigilaron o que no supervisaron esta situación y dejaron que pasara. Hay una responsabilidad sin duda, ¿no? Más allá de que no hayan estado involucrados en actos de corrupción, el no haber tenido un trabajo diligente, ¿no?, en las medidas de prevención, pues tiene una responsabilidad. Pero, bueno, lamentablemente en el país en los últimos meses difícilmente ha habido responsabilidad política de las altas autoridades del gobierno, ¿no? Más bien ha habido casos mucho más graves que no han generado responsabilidad política. Entonces, esperemos que en este caso por lo menos haya una acción célere para, pues, identificar las responsabilidades. Esto es algo que lamentablemente muchas veces la ciudadanía siente no ocurre. Ahora,